Bueno, ya hemos instalado Opera, estamos en el navegador Opera. Veamos cómo se está activando una VPN nativa que nos permite acceder a aplicaciones que normalmente no están disponibles para nuestra zona geográfica. Desde acá podemos sencillamente escribirnos en el navegador ChatGPT. Si vamos a usar esta herramienta, vamos a empezar por esta herramienta que es la más conocida, quizás la más popular en muchos aspectos. Y aquí tenemos, una vez que estamos en ChatGPT, lo primero que vamos a encontrar es el cuadro de diálogo. Aquí en el cuadro de diálogo es donde va a ocurrir toda la acción en la herramienta. Lo primero, podemos escribir directamente dentro del cuadro de diálogo una pregunta, digamos que le pregunte, haga una pregunta muy sencilla, digamos cómo funciona ChatGPT. O sea, una pregunta muy sencilla. Fíjense que no he puesto signo de interrogación, nada, y automáticamente me va a generar una respuesta. Claro, ¿qué pasa? Que esta respuesta que me está generando es una respuesta muy genérica, no hay elementos específicos. Yo le he hecho una pregunta del tipo zero shot, donde no tengo la posibilidad de armar exactamente lo que quiero tener. Pero bueno, esta es una forma de preguntar, una forma de interactuar con la herramienta donde vamos a estar teniendo un determinado resultado. Bueno, va a estar, y una vez que yo tengo el resultado, vengo al cuadrito inferior, le digo, lo marco, y una vez que lo marco, pues ya estaría copiada esa información y la puedo extraer y me la puedo llevar directamente a el programa de ofimática que trabajo. Acá a la izquierda ven cómo tengo la opción de marcar, y al marcar me aparece un nuevo diálogo. Me aparece un nuevo diálogo para poder interactuar. Y los diálogos previos me quedan marcados en un historial. Acá lo ven, si yo lo marco, vuelvo al historial anterior y ahí lo tengo. Abro, marco nuevamente y puedo ya interactuar. Vemos acá en la presillita la posibilidad de adjuntar un archivo. Si yo lo marco, tengo tres formas fundamentales de adjuntar. Aquí puedo adjuntar cualquier tipo de archivo. Pueden ser imágenes, pueden ser un PDF, puede ser un documento en Word. El documento va a demorar. Digamos que yo quiero cargar este texto sobre el uso de la inteligencia artificial y la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se va a demorar en cargar, bueno, en dependencia del tamaño y en dependencia también de la velocidad de conexión. Mientras va cargando, vamos viendo en la parte inferior que hay varios cuadros que actúan como atajos para la interacción. Aquí podemos ya directamente, si yo marco uno de ellos, puedo ir a crear una nueva imagen, puedo ir a diferentes, ayudarme a escribir, a generar mis ideas. Son un poco de prompts ya creados como atajo. Digamos, si yo le digo resumir, le pido que me resuma el texto que aparece adjunto, y fíjense que todavía no hemos hecho ninguno de los prompts elaborados que habíamos explicado con anterioridad. Aquí son con sencillos atajos un acceso muy básico a la herramienta, y yo tengo un resultado que, sin ser el ideal, pues nos puede servir para determinados casos. Bueno, acá tenemos una variante de cómo puedo tener el resultado. Vamos a parar porque no nos interesa. Esto lo podemos hacer en algunos casos que no quiero seguir teniendo la respuesta. Paro y no necesito continuar. Acá vemos a la derecha una opción que normalmente no suele hacer la mayoría de las personas y que es muy importante, que es personalizar nuestro ChatGPT. Fíjense cómo cuando yo le doy, me da la opción de que le diga, bueno, cómo le gustaría que ChatGPT fuera a interactuar con nosotros, y aquí uno se presenta, un poco le dice quién es, para qué va a usar la herramienta, cómo quiere tener la información, y aquí se trata de que uno genere una información que se ajuste al tipo de uso que vamos a usar con el chatbot. Esto es muy importante que lo personalicemos, porque una vez que ya lo hemos personalizado, a partir de ahí vamos a tener un contexto básico para casi cualquier resultado que tengamos. Habíamos visto
previamente la importancia de los contextos, pues ya de aquí lo podemos hacer. Doy guardar, en este caso cancelo porque ya lo tenía preelaborado y bueno, podemos verlo. Una opción también muy importante en este caso, aquí puedo abrir, cerrar, bueno, y una opción muy importante es explorar los GPT. ¿Qué serían los GPT? Serían asistentes personalizados que nos van a dar la opción de tener interacción con la herramienta ya a modo más específico. Esto ya lo tendrían que explorar, podría entrar más avanzado. Yo solo les recomiendo, si vamos a investigación y análisis, estos dos primeros que aparecen, Scholar GPT y Consensus, por las opciones que nos podría dar. Vamos a ver un caso de Consensus, lo abro, le digo empezar el chat y vamos a ver las opciones que esto podría dar para la investigación de cualquiera de nosotros como docentes. Yo acá le pongo, digamos, un prompt, le digo que actúe como un experto en enseñanza del inglés como lengua extranjera y empleo de la inteligencia artificial generativa. Le voy a pedir que haga una búsqueda en Scopus de los 5 artículos más relevantes publicados en el 2024 sobre esta temática. Le voy a decir que priorice Systematic Reviews y que me lo genere todo en un formato APA7. Le acepto lo que me dé y ahí ven cómo me va generando. Está haciendo una búsqueda personalizada en la base de datos de Scopus y está extrayendo 5 artículos que han tenido referencias, que están relacionados con Systematic Review y que me daría la posibilidad ya, sin yo haber hecho esa búsqueda, tenerlo garantizado. Esto ahorra muchísimo tiempo y funciona de una manera muy eficiente para la investigación. Una vez que lo tengo, la herramienta no se queda ahí. Yo podría ir más allá y le puedo, digamos, pedir que a partir de estos artículos me escriba una fundamentación teórica sobre el tema. ¿Qué va a hacer la herramienta? Lo primero que va a hacer es leer los artículos, extraer la información fundamental sobre el mismo y a partir de ahí me lo va a generar. Podríamos hacer esto con ChatGPT, con su cuadro de diálogo, sí, pero habría que hacer un prompt muy especializado y con muchos detalles. Usando el GPT nos estamos aprovechando ya de alguien que ha generado un prompt bien diseñado, que ya está previsto, que ya está organizado y con solo poner unas pequeñas instrucciones de lo que quiero hacer, pues me va a dar los resultados. Esto es, les digo, invaluable desde el punto de vista de la investigación, lo que podemos lograr. Una vez que lo lanzo, miren cómo empieza automáticamente a generar. Recuerden que la inteligencia artificial, estos modelos que estamos usando acá el modelo 4O, son modelos que no razonan, que no piensan, lo que están haciendo es estadísticamente buscar la asociación que hay entre las ideas. Y en este caso ha leído los artículos, ha extraído lo fundamental y lo ha combinado. Miren cómo cada idea que ha tomado la está referenciando adecuadamente usando la norma APA7. Acá la idea siempre es tener claro que se trata de un asistente, no algo que va a hacer las cosas por nosotros, pero que nos está adelantando el camino y que con ello podemos estar avanzando. Bueno, esta es una idea fundamental. Acá, si yo pongo el slash, vean que es un truco bastante nuevo. Esto no lo teníamos hace un tiempo y podemos ya directamente desde ahí acceder al generador de imágenes o acceder a la navegación directa a través de la herramienta. Digamos que yo pongo la imagen, yo le pongo a hacer un retrato y bueno, le puedo poner un retrato básico. Vamos a hacer un retrato generar una imagen sin hacer muchas especificidades. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una muy básica y nos va a dar una imagen cualquiera, una imagen sobre lo que yo le pida, pero no puedo pensar que me va a dar con la estética que yo deseo, con la composición. Sencillamente, si yo le digo, bueno, docentes que están interactuando con la inteligencia artificial, me va a generar una imagen. ¿Cuál? Me va a sorprender porque yo no le he dado en el prompt suficiente información. O sea, que me va a dar cualquier imagen. Acá tenemos el cuadro que nos genera. Pero bueno, es valioso
para generar imágenes. Ya vamos a ver en otro tutorial la manera de generar imágenes muy específicas, muy especializadas y con lo que estamos queriendo lograr. Bueno, acá tenemos, también podríamos usar, de la misma forma que hemos usado ChatGPT, podríamos usar Gemini, es otra herramienta. Con Gemini podríamos hacer casi exactamente lo mismo. Acá en Gemini hay menos opciones de personalización, pero tiene la posibilidad, voy a llevarme una pregunta similar a la que le había hecho de cómo funciona ChatGPT y bueno, le voy a decir le voy a preguntarle cómo funciona Gemini. Voy a llevarme la pregunta, vengo a Gemini y le digo directamente, bueno, cómo funciona Gemini. Y ahí voy a tener un resultado que me va a dar. Recuerden que no estamos todavía generando unos prompts con las técnicas que hemos aprendido o que hemos explicado con anterioridad. Estamos viendo este tipo de prompts más básicos. Acá tengo la posibilidad de adjuntar, digamos, y aquí puedo, digamos, adjuntar una imagen que ya tenía, a diferencia, aquí puedo juntar imágenes y puedo hacer aspectos con esta imagen en este sentido. Bueno, y hasta aquí hemos tenido un rápido bosquejo de cómo podemos interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial generativa que tienen un carácter más generalista, digamos, es el caso de ChatGPT, es el caso de Gemini y es el caso de Microsoft Copilot. Vemos que la estructura es muy similar en las tres, hay pequeños detalles, pequeñas diferencias, pero que en esencia nos movemos de la misma manera. Es bien importante ver las opciones que tienen los GPT personalizados para poder con ellos obtener mejores resultados y optimizar. Hasta aquí esta primera andamiaje práctico de cómo interactuar con las herramientas pensado para aquellas personas que no habían nunca interactuado con estas herramientas o aquellos que habían tenido una interacción pero que habían tenido un elemento más básico y pueden ir avanzando. Y vamos a ir entonces en un segundo tutorial a ver cómo ponemos en acción los prompts más especializados que habíamos estado viendo inicialmente. Así que nos vemos en un próximo video tutorial.